Hola, muy buenos días. Primero que todo, agradezco la invitación a participar en este simposio sobre la territorialidad de nuestra Guayana Esequiba. Mi nombre es Domingo González, soy miembro del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. En esta oportunidad voy a presentar un tema que he estado desarrollando desde hace varios años, más o menos del año 2012-13 por allí, sobre la indefinición geográfica, ¿no?, que presenta el territorio Esequibo en el imaginario del venezolano, porque no se entiende bien si es un estado o no lo es, si tiene una capital o no la tiene. Esa indefinición geográfica que a muchas personas nos ha invadido y desde esto. Y ya a partir aproximadamente del año 2015 he dado varias ponencias al respecto. Y actualmente, con la situación del referéndum consultivo que se está haciendo sobre la Guayana Esequiba en su pregunta número 5, donde trae de nuevo a colación la posibilidad, la propuesta de crear un Estado Guayana Esequiba, espero de que esta ponencia sirva para de algún modo dar luces de cuáles pudieran ser las decisiones más acertadas o secuenciales, iniciar de una forma y más adelante ir abarcando cosas más grandes, de modo de hacerlo de la manera más inteligente, de la manera más sensata y de la manera más adecuada y menos traumática. Es una ponencia realmente muy recortada, muy corta por motivos de tiempo, pero al final voy a dejar mis contactos y el link a un blog donde tengo desarrollado con detalle todo lo que voy a hablar aquí, de modo de que puedan tener en consideración esa posibilidad de ahondar más en esto que voy a presentar hoy. Entonces, hoy he titulado la ponencia con el título Bolívar y el Tamacuro son el Estado Esequibo, y vamos a ver por qué. Bueno, inicio aquí con un par de mapas históricos donde se aprecia que el Esequibo es parte de Venezuela. Además, vemos los llanos a ambas orillas del río Orinoco siendo venezolano, la península Guajira siendo venezolana. En fin, un mapa que nos daría bastante añoranza tener actualmente. Pero bueno, el tema que nos convoca, que es el territorio de Esequibo, se puede apreciar de que Venezuela y las entidades regionales que están allí llegaban al río Esequibo como tal. Aquí voy a la Constitución del Estado Bolívar, donde en su artículo 15 habla de su territorio, dice que le corresponden los territorios de la antigua provincia de Guayana y que colaborará y apoyará a Venezuela hacia el poder central en la recuperación y en la reclamación de la Guayana Esequiba respecto al Acuerdo de Ginebra. Uno de los puntos que voy a tratar aquí es que las entidades regionales, sean municipios o sean estados, deben tener una participación más activa. No todo debe recaer en el poder central, sino de que a nivel regional y a nivel municipal, estatal y municipal, cada uno tendrá también sus atribuciones y sus posibilidades de contribución. Luego voy a poner aquí la imagen un poco más grande para que se aprecie mejor. Ok. Tenemos una cuestión parecida en la conciencia histórica del estado del Tamacuro, donde dicen que por el lado vital de París ellos perdieron parte de su territorio. Es decir, el estado del Tamacuro sabe de que ellos nacieron con un territorio más grande y que por el laudo le cortaron un pedazo. En otras palabras, tienen parte de su territorio como estado dentro de la zona de reclamación, tanto Bolívar como del Tamacuro. Aquí, en el año 64, traigo a colación, en el gobierno de Raúl Leoni, se dio una ordenanza, un decreto que dice no se procederá a imprimir ni circulará en Venezuela mapa o carta alguna del país sin incluir la Guayana Esequiba. Esto fue en el año 64. Luego, en el año 65, encontramos de que ya fue impreso el mapa oficial de Venezuela, incluyendo el territorio Esequibo con las famosas rayas que conocemos cuando trae el Esequibo con las rayas, que en su momento fue un avance muy importante porque estaba demostrando de que Venezuela está reclamando algo y de que hay algo allí que hay que solventar,
y la incorporación del Esequibo con las rayas en su momento, en el año 65, fue muy importante. Luego, en ese mapa, aquí está colores, hay un detalle importantísimo que me parece a mí, que es que la línea que define la Guayana Esequiba la trazaron de una forma diferente al límite de estado, al límite de límite internacional. Pusieron una tercera línea que se llamaba línea del inexistente laudo de 1899. Por algún motivo que desconozco más adelante en el tiempo, la sustituyeron por el límite de estado, lo cual sumó a esa confusión. Bueno, el Esequibo es un estado, no es un estado, porque tiene el límite entre Bolívar y el territorio Esequibo como que si fuesen dos estados, ¿no? Entonces eso contribuyó posiblemente a la confusión de la indefinición geográfica respecto al Esequibo. En tiempo más reciente, el año 2011, el Instituto Geográfico anunció de que el nuevo mapa de Venezuela ya no tendrá las rayas, que es un avance también, porque muchas veces ocurrió de que se cumplía con el protocolo de dejar las rayas y no se mostraban las poblaciones, los ríos que habían allí. Entonces el hecho de quitar las rayas y darle el mismo tratamiento al del resto del territorio de Venezuela es un avance también adicional, de modo de que poder conocer mejor qué hay en la Guayana Esequiba. Aquí efectivamente es un detalle de cuando sale ese mapa oficial de Venezuela en el Instituto Geográfico, ya sin las líneas del Esequibo, sino como el resto del territorio. Y aquí uno de los puntos importantes, que es una propuesta que tengo yo al respecto, de modo de que el mapa oficial, aquí es a manera de esbozo, ¿no? Pero que el mapa oficial pudiera ser así, de modo que se muestre la Guayana Esequiba, pero que también se vean los territorios que tanto Bolívar como el Tamacuro tienen dentro de la Guayana Esequiba. A su vez, retomar que la línea aquí en rojo, ¿no? Que la línea del laudo quede en rojo como una línea diferente al límite de estado y al límite internacional. Y en su leyenda, esto es una idea que mencionó el capitán de navío, Mariño Blanco, en el Palacio de las Academias en Caracas, que dice que debería tener una leyenda un poco más contundente, que dijera zona en recuperación, cambiando la palabra reclamación por recuperación, de la Guayana Esequiba ocupada ilegalmente por Guyana. A nivel municipal, hay 3 municipios que dan frente al Esequibo. En el caso del Tamacuro es muy fácil porque hay un solo municipio, que es el municipio Antonio Díaz. Entonces el municipio debería reflejar en su mapa todo lo que le corresponde al Tamacuro dentro del Esequibo, que es toda la costa atlántica, con el límite natural que es la Serranía de Imataca, como parte de su jurisdicción como municipio. Y respecto al municipio Sifontes, capital Tumereme, y respecto al municipio Gran Sabana, capital Santa Elena de Guairén, que son 2 municipios que tocan el Esequibo del estado Bolívar, en el caso de ellos, una posible solución es que se haga una división por cuencas, que la cuenca del río Coyuni completa le corresponde al municipio Sifontes y que la cuenca que está al sur, que es el río Mazarunes y otras, les corresponda al municipio Gran Sabana. Esto sí sería una propuesta más nueva porque los municipios son de más reciente creación, ¿no? Antes eran distritos, en el año 89 creo que es que se crean los municipios. Entonces aquí sería una cuestión de adaptabilidad. Pero la propuesta sería de que tanto el Estado como el municipio tenga definido cuál es su territorio dentro de la reclamación. Aquí una fotografía de los años 70, donde hay un cartel en Tumeremo, en el municipio Sifontes, donde dice Tumeremo, futura capital de la Guayana Esequiba. Bien emblemático porque eso generaría una propuesta adicional de que pueda haber eventualmente un estado Esequibo, pero que no utilice el límite actual del laudo orbital de París, sino que utilice un límite diferente, donde en este caso, por ejemplo, incorporaría a Tumeremo y que esa pudiera ser el punto de apoyo de capital y de irradiar hacia el territorio Esequibo servicios y venezolanidad. Entonces, aquí tenemos 3 visiones, que es la primera, la restitución territorial. La segunda, que es utilizar la línea del laudo, que la coloco en rojo de forma intencional porque me parece que no debería tomarse ese camino.
Ya expondré con mayor detalle los pros y los contras de cada uno. Y la tercera, que pudiera ser una propuesta diferente, como la que acabo de mencionar, de Tumeremo, donde sin utilizar la línea del lado orbital de París se pueda crear uno o más estados que dentro de la zona en reclamación o con la zona en reclamación que puedan irradiar e incorporar a Venezuela al resto del territorio, puedan incorporar el Esequibo al resto de Venezuela de una forma más natural. Entonces, con respecto a la primera propuesta, que es la restitución territorial, yo aquí hice una lista de pros y contras. Los pros, hay 10, o por lo menos 10. La primera, que es de aplicación inmediata, ya el Estado Bolívar tiene sus gobernadores y sus alcaldes, tiene sus instituciones, entonces simplemente cualquier persona que sea del Esequibo pudiera dirigirse a esas instituciones para sacar, no sé, cartas de soltería, de casamiento, cualquier servicio que pueda prestar las entidades regionales. Acabaría con la indefinición geográfica, porque ya se sabría y se vería de una forma muy fácil de que el Esequibo está en reclamación, pero que en ese Esequibo hay dos entidades, que es Bolívar y el Tamacuro. No es necesario la creación de nuevas figuras jurídicas, no hay que estar debatiendo en Asamblea Nacional nada, ya es de aplicación inmediata, no eso se pudiera hacer el día de hoy sin ningún tipo de inconveniente, no hay que esperar un decreto, ni una aprobación, ni nada por el estilo. Dejaría sin utilidad la línea del lado orbital de París, daría cumplimiento a la realidad jurídica actual y al sentido histórico, ¿no? Como mencioné, lo que es el territorio de Bolívar, que era la provincia de Guayana, y el territorio del Tamacuro, en fin, ya seguiría con el hilo histórico que traía Venezuela, potenciaría la integración, porque si de repente se deja el territorio Esequibo tal cual como está y se crea un estado, y ahí se habla, por ejemplo, predominantemente inglés, y se crea una capital dentro del Esequibo donde todo el mundo habla inglés, entonces ahí no hay mucha integración. En cambio, si inicia siendo Ciudad Bolívar, la capital del estado Bolívar, la gente que está al sur de la Serranía y Mataca, dirigirse a Puerto Ordaz, San Félix y Ciudad Bolívar para hacer cualquier tipo de trámites, y igualmente lo mismo con Tucupita, ¿no? Que es la capital del estado del Tamacuro, la gente que está en la parte atlántica. Poco a poco iría generando esa integración más natural. Los esequibanos tendrían acceso a alcaldías y gobernaciones, que ya lo mencioné. Las gobernaciones y las alcaldías aumentarían su situado constitucional, porque tendría también mayor población a que atender y mayor territorio. Disculpen. Descentralización y alcance, ya no estaría solo el poder central encargado del caso del Esequibo, sino que también, como ya dije anteriormente, las alcaldías y las gobernaciones cumplirían un papel también importantísimo, y daría fuerza al resguardo de la costa de la zona en reclamación. Esto tiene que ver un tema con el tema marítimo, que ahorita por cuestiones de tiempo no puedo abordar. Los contras, pudiera haber cierta resistencia al cambio, porque no estamos acostumbrados a ver ese mapa, pero es algo que sería fácilmente superable. Y otra cuestión pudiera ser la regionalización del asunto, que eso también es cuestión de aplicarlo de una manera adecuada, de modo que no se convierta, no, el Esequibo es un tema de Bolívar y del Tamacuro. Debe ser el tema del Esequibo continuar siendo un tema de carácter nacional, como es la península Guajira, como es cualquier tema de frontera, pero que cada región tenga también su papel en lo que le corresponde. Entonces, bueno, tratar de siempre tener eso con atención. Luego, con respecto a convertir al actual territorio Esequibo tal cual está un estado, el único pro que yo le veo aquí es el mapa que estaba habituado, pero tiene muchos contras. Daría legitimidad interna a la línea del laudo. Resultaría inconstitucional, porque le daríamos validez interna a la línea del laudo orbital de París. Habría que hacer nuevas instituciones desde cero, debates, nombramientos, en fin, posible caldo de cultivo para una secesión, porque si de repente el Esequibo se mantiene mucho entre ellos, que hablan solo inglés, por ejemplo, y eso, a futuro pudiera darse una secesión. Es posible que se fomente más la segregación que la integración, y sobre todo es inviable a mi consideración en este momento, de que no tenemos la ocupación y administración del territorio.
En cambio, si utilizamos a Bolívar y Altamacuro y sus capitales Tumeremo y Ciudad Bolívar como punto de apoyo para ir irradiando y atendiendo a la población, sería una forma mucho más natural. Y la tercera propuesta, que es crear nuevos estados, pero sin utilizar la línea del laudo, tiene los pros, que no utilizaría la línea del laudo, tendría puntos de apoyo quizás más cercanos. Por ejemplo, Tumeremo está más cercano a la zona de reclamación que Bolívar, pero es relativo, porque a través de la conexión fluvial que hay entre por lo menos San Félix y el resto del Esequibo, aunque está más lejos geográficamente, está más cerca en cuanto a la posibilidad de comunicación y transporte. Vinculación con la venezolanidad y sus instituciones si se aplica dentro de un plan, ¿no? Y los contras demandaría una planificación y una estrategia nueva, crear estructura jurídica, demoraría más. Luego, aquí caigo en la pregunta del referéndum. Tiene como que dos partes, porque habla tanto de crear el estado de Esequibo como atender a la población. A la población hay que atenderla con o sin estado de Esequibo. Y respecto a crear el estado e incorporarlo a los mapas de Venezuela, bueno, eso hay que incorporarlo también, haya o no haya estado de Esequibo. Entonces, para concluir, diría respecto al referéndum que se debe iniciar la restitución en lo inmediato de una vez. El día de hoy se puede ya que Bolívar y Altamacuro asuman su parte dentro del Esequibo y que se vaya discutiendo si se crea o no un estado, ¿no? Pero en lo inmediato eso yo creo que es lo que tendría que hacerse. Se debe continuar debatiendo sobre los estados y que se cedule los esequibanos independientemente de si hay un estado o no, porque para eso no hay que crear estado. En general, hay que restituir y revitalizar Bolívar y Altamacuro con sus legítimos territorios dentro del Esequibo. No es necesario ni viable crear una entidad regional llamada Estado de Esequibo porque no tenemos la ocupación y la administración. Sugeriría crear una autoridad única que coordine todo lo referente al Esequibo con los municipios, los estados y el poder central. Es necesario, es bueno, es coherente y no utilizar la línea del laudo que no sirva ni para crear nuevos estados, ni para que, ni como límite de municipio, ni de límite internacional, muchísimo menos. Y que los mapas de Bolívar y del Tamacuro y de las entidades municipales Gran Sabana, Sifontes y Antonio Díaz incorporen su parte dentro de la zona en reclamación. Bueno, muchísimas gracias. Para mayor información de este tema, tengo publicado un ensayo en mi blog, Aportes para el Esequibo, donde con detalle podrán ahondar en muchos más puntos que aquí no me dio tiempo de abordar. Muchas gracias.